que no nos cuidan, nos violan. Violencia de género en instituciones de educación superior, entre la omisión institucional y el activismo civil, los protocolos. Ok. Bueno, buenas tardes. Espero que no estén muy cansados, muy cansadas y agotadas ya por toda la jornada. Entonces, bueno, siempre es difícil ser las últimas, aunque ya me hicieron el favor de llegar después el último. Bueno, a ver, el tema que me ocupa en este momento tiene que ver con este hashtag no nos cuidan, nos violan, que es significativo de todo lo que viene a ser la diamantina violeta y qué está sucediendo en las instituciones de educación superior. La tesis que se sostiene a lo largo de toda esta revisión es que tenemos un asunto de omisión institucional en términos de la violencia contra las mujeres y de la violencia de género. Entonces tenemos un activismo civil que está creciendo, que es cada vez más demandante, que es cada vez más fuerte, que nos está diciendo, ojo, aquí están pasando cosas graves. También partimos de una tesis que tiene que ver con el asunto de con el planteamiento de la democracia. O sea, mientras a mayor democracia, mayor participación de las mujeres, si no hay inclusión de las mujeres en el proceso democrático, no podemos hablar de democracia. Entonces, y la democracia tiene un perfil también en términos de liberalismo que tiene que ver con las libertades individuales, con la posibilidad de las mujeres de expresarse, de salir desnudas si quieren a la calle y no ser violentadas, ¿no? Entonces son las libertades de las personas frente a la falta de respuesta institucional a la violencia que se está viviendo. A ver, ¿cuál es el antecedente de esto? O sea, creo que del antecedente que tenemos, porque hay que entrar a qué sucede en términos de mecanismos de atención a la violencia contra las mujeres en la institución de educación superior. Creo que hay que partir primero del marco constitucional que existe hoy. Y ese marco constitucional nos está diciendo que todo lo que son las normas y los tratados internacionales suscritos por México son parte ya de la Constitución. A diferencia de antes de esta reforma de 2011, donde estaban el marco normativo internacional era después de la Constitución. Entonces, hoy es ley suprema las normas y tratados internacionales, y ahí tenemos muy claro que el asunto es en términos de derechos, ¿sí? Y en términos de derechos, el marco normativo es fundamentalmente en el tema de violencia, la Convención de Belén do Pará, que es el marco normativo para atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Las obligaciones en materia de derechos humanos que tendrían que tener las instituciones de educación superior y que no las tienen, y además esto creo que es grave, es muy grave, nos está diciendo algo donde es un foco rojo importante para nosotras y nosotros como universitarios, porque mientras que el resto de las instituciones ha avanzado para poder tener marcos normativos y para poder tener leyes y procedimientos que regulen la violencia contra las mujeres, como es el sector público, donde existe incluso un protocolo de función pública donde tiene que ser acatado por trabajadores al servicio del Estado y por funcionarios. En el caso de las universidades carecemos de ello. A ver, carecemos de ello y lo que tenemos hoy da mucho que desear. A ver, ¿por qué? Uno, porque tenemos la Convención de Belén do Pará, que yo les decía, que es la Convención Interamericana para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia. La segunda es CEDAW, que es el comité de CEDAW que emitió esta recomendación. Ambas son ley, ¿sí? Ambas son ley en México. Y, o sea, por eso se hace referencia a ellas. Y la otra es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tenemos ya 15 años con esta ley. La ley establece incluso el término de haber elaborado ya procedimientos al interior de las universidades para poderlo hacer, y llevamos 15 años con omisión por parte de las autoridades, con resistencia y falta de sensibilidad respecto a la violencia contra las mujeres.
Desde el enfoque de derechos humanos podemos ubicar tres grandes dimensiones, como ustedes pueden ver, una dimensión analítica, que hay que identificar las prácticas y mecanismos institucionales que obstaculizan o impiden el ejercicio de los derechos. Desde esta visión es que nosotros trabajamos todo lo que son los protocolos en todo el país, o sea, hicimos una revisión, le hicimos una solicitud a NUYES para que nos mandaran, bueno, cuáles son los protocolos que hoy existen. Ante eso, NUYES nos dijo, pues ¿saben qué? Que yo no los tengo y que yo no sé. A ver, entonces hay que irnos, ahora sí que a pie, caminando, universidad por universidad, buscando con sus jurídicos en cada una de las universidades para saber quiénes tenían o quiénes no. Entonces, el universo son todas las instituciones de educación superior que están en ANUYES. A estos protocolos les aplicamos la parte de ver qué es lo que tenían en términos de su dimensión analítica, ver qué sucedía en términos de la dimensión legal y qué es lo que están planteando en términos operacionales para ver cuál es el mecanismo para atender, ¿sí? ¿Cuál es el centro de este enfoque de derechos humanos? Sobre todo el asunto en que se sustentan los derechos humanos, que es la dignidad de las personas y en este caso la dignidad de las mujeres. Entonces, ¿qué encontramos? Tenemos 17 protocolos que existen en instituciones de educación superior. Ustedes, el primer protocolo lo hizo la Universidad Autónoma de Sinaloa en el 2012. El último protocolo lo tiene el Colegio de Sonora el Colegio de Sonora de 2018, la Universidad de Guadalajara de 2018, y tenemos protocolos que no tienen año, o sea, no, son geniales la manera en que los han hecho. Digo, son geniales porque, así como digo, no tienen fecha, no tienen bibliografía. O sea, no sabe de dónde salieron. Y ahorita espérense que hay adentro. ¿Qué es lo que había que revisar en términos de que un protocolo sea vinculante? ¿A qué me refiero que un protocolo sea vinculante? A que el protocolo tiene que estar establecido a partir de los mecanismos que hay en términos de la legalidad. Porque tenemos un código civil, tenemos un código penal, tenemos una ley de acceso a las mujeres, tenemos una ley de víctimas. Ese es nuestro marco legal. Bueno, pues en ese marco legal resulta que los protocolos no lo tienen. Tampoco tienen lo que sería el marco internacional y tampoco afectan la parte que tiene que ver con la estructura institucional. O sea, tengo un documento que no tiene que ver con la ley orgánica de las universidades, tengo un documento que no entra dentro del reglamento orgánico de las universidades, y si no toco la normatividad de la universidad, si no entro a establecerlo dentro de los propios reglamentos de la universidad, entonces no está pasando nada, ¿sí? Entonces son grupos, por eso se plantea como título de esta ponencia el tema del activismo civil, porque es un activismo civil también, tanto en la demanda de que queremos exigir un protocolo, tanto en la demanda que queremos justicia para las mujeres, pero es un activismo civil en términos de elaboración de un documento que no tiene validez jurídica y que no tiene, y no es vinculante al marco jurídico nacional. El objetivo de los protocolos, o sea, ¿qué es un protocolo? ¿De qué se trata un protocolo? ¿Para qué nos sirve un protocolo? Uno es definir medidas específicas para prevenir conductas de violencia. Ojo, prevención. 2, establecer procedimientos. Un cómo lo voy a hacer. Bueno, y una vez que ya hubo un acoso, ya una vez que hubo una discriminación, una vez que ya hubo un hecho delictivo, ¿cuáles son las instancias para acudir? La manera en que tenemos que apoyar a la víctima para que pueda hacer su denuncia. Eso es el objetivo de un protocolo. Pero quiero poner énfasis en prevención. No tenemos prevención en la institución de educación superior. No tenemos campañas, no tenemos sensibilización, no tenemos instancias, no tenemos presupuesto para generar políticas de prevención, políticas de atención, y tenemos jurídicos con oídos sordos. Aquí hay un gran problema en la definición de los protocolos. O sea, es, en verdad, de no dar crédito. Todo el marco jurídico nacional, toda la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, toda la ley de víctimas, todo el código penal, el código civil, habla de violencia contra las mujeres. ¿Qué es violencia contra las mujeres?
cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito público como el privado. Definición de la Ley General de Acceso a las Mujeres. Sin embargo, todos los protocolos hablan de violencia de género. A ver, cualquier estudiante de primer año de la licenciatura en Derecho sabe que un concepto, como está en la ley, es un concepto que se tiene que aplicar. ¿Sí? No me puedo ir inventando conceptos, el concepto es el concepto que está en la ley, por eso tiene una definición. Bueno, lo que tenemos son protocolos de violencia de género. Por ejemplo, en el caso del protocolo de la UAM, es un protocolo de violencia de género en la UAM. Bueno, la violencia de género no está en la ley. La violencia de género no está en el Código Civil, la violencia de género no está en el Código Penal, la violencia de género, yo no tengo procedimiento. ¿Qué sucede esto? Yo, violador, yo acosador, entonces voy a la corte y me amparo, porque eso no existe. ¿Cuál es tu violencia de género? Lo que tengo que definir es, o cambiamos todo el marco jurídico nacional y hablamos de violencia de género, o ajustamos mientras tanto los protocolos a hablar de violencia contra las mujeres. ¿Ok? ¿Cuál ha sido el proceso de institucionalización? ¿De qué hablo con eso? O sea, el fundamento es la Ley General de Acceso, la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos. ¿Somos los universitarios servidores públicos, sí o no? Sí, porque estamos en la ley del ISSSTE, ¿sí? O sea, somos trabajadores al servicio del Estado. Y la autonomía no nos, o sea, no nos exime exactamente de tener que cumplir con la ley administrativa de servidores públicos. Aunque hay dos que tres que que dicen que la universidad ni siquiera tiene que ser transparente porque es universidad, pero bueno. Entonces, la ley federal del trabajo y la ley orgánica de las instituciones. Esos son los fundamentos. Yo voy a hacer un protocolo, tengo que partir de la ley general, de la ley federal de responsabilidades administrativas, de la ley federal del trabajo y de la ley orgánica. ¿Por qué? Pues yo puedo decir que un trabajador es acosador, pero ese trabajador acosador tiene derechos laborales. Y mientras que no tenga una cartita donde le diga que ya es culpable y que entonces que el Ministerio Público ya le dé una causa, lo puedo despedir. Si no, no lo puedo despedir. ¿Para qué fingimos? O sea, no hay manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está la Ley Federal del Trabajo. Ok. Los actores, ¿quiénes son los actores? La mayoría de los protocolos revisados no dan cuenta de su proceso de institucionalización. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cuáles son las facultades para hacerlo? Por favor, ni siquiera participaban los jurídicos. ¿Cómo puedo hacer un protocolo sin participación de los jurídicos? Con un problema más grande. Los jurídicos no tienen sensibilización en el tema de violencia contra las mujeres. Los jurídicos tienen siempre el asunto de no lo denuncies, vas a tener problemas, arréglalo. O sea, es que el profesor me acosa, pero no podemos hacer nada, mejor habla con el profesor, cámbiate de grupo, habla con el coordinador, ve con tu jefe de departamento, pero no le hagas de tos. ¿Cómo? O sea, con esos jurídicos vamos a hacer protocolos, con jurídicos que se tapan los ojos frente al tema de derechos humanos, frente al tema de derechos de las mujeres. Creo que no, o sea, ahí tenemos una grave deuda para formar y para tener jurídicos que respondan y conozcan los derechos humanos. Bueno. ¿Cuáles fueron las dimensiones que analizamos de cada protocolo? La dimensión legal, que es la convencionalidad, ¿sí? El marco legal, la modificación, si hay modificación a las leyes orgánicas o no, ¿sí? Claro que no hay modificación, todos están por fuera. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Modificar la ley orgánica o modificar directamente todo lo que son los reglamentos de la universidad para que ahí tuviese que estar? Revisamos la parte de la dimensión operacionalización, ¿cómo se hace?
Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Los 17 protocolos fundamentalmente tienen hostigamiento y acoso, ¿sí? Pero también hay otra parte que se llama acoso laboral y que es el mobbing, ¿sí? Y forma parte de un tema de violencia contra las mujeres porque está el acoso laboral. No solamente es que me acose mi compañero o que me acose el estudiante o que la estudiante sea acosada por el maestro. No, tenemos el acoso laboral que es mobbing. Y el mobbing también se refleja en el acoso de los jefes y los superiores hacia todos los y las universidades lo ignoran. O sea, si es acoso del jefe, a ese sí se vale. Ah, sí, pero si es el acoso del estudiante, sobre ese sí vamos. No, hay también el que viven los propios trabajadores y trabajadoras de las universidades. ¿En cuántos y cuáles protocolos se da una definición jurídica de la problemática de violencia? En una. Hablan de violencia de género, solamente uno, ¿sí? El del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, lo dice. Hostigamiento sexual, solo dos. Hablan como todo el mundo sabemos que es violencia de género, ya no hay que definirlo, cuando cualquier instrumento jurídico tiene que definir cada uno de los conceptos que utiliza. Por supuesto, violencia en el noviazgo, ninguno habla, ¿sí? De cuál es el concepto, y acoso laboral menos. El porcentaje de protocolos que hacen referencia al marco legal nacional internacional es de risa. O sea, el 50% hace referencia a CEDAW y solamente un 20% habla del Código Federal Penal cuando el tema de la violación y el tema del acoso es delito y tiene que ver con Código Federal Penal. El porcentaje de protocolos que hacen referencia a los marcos legales estatales. O sea, no me puede aplicar directamente la normatividad internacional, sino me tengo que ir, si yo estoy en Puebla o estoy en Nuevo León, al marco estatal. Y entonces solamente el 40% habla de la ley de acceso estatal y el 20% del Código Penal estatal. ¿Cómo entro al Código Penal estatal si no lo tengo en mi protocolo? Nos vamos al tipo de violencia. Todos hablan de la violencia sexual, pero la violencia psicológica se les olvida. La violencia económica también, la patrimonial y la física también. O sea, entonces todos estamos, el tema es sexual. No, también hay violencia psicológica y también hay violencia física y violencia patrimonial. Y se está omitiendo completamente. ¿Qué hablamos también? Los que ofrecen definición acorde a la ley. Por ejemplo, el tema que es la violencia feminicida no se toca. Cuando hemos tenido casos, pero realmente dolorosos, como el de Leslie en la UNAM, ¿no? Entonces tenemos un asunto donde el feminicidio es hasta que se te dé, entonces cuando se te dé, entonces ya me preocupo. No, o sea, hay que tener un protocolo antes de que se nos dé el feminicidio. Cibernética, o sea, el tema del acoso en las redes, el asunto de la denuncia, ahí está, no están los protocolos. Pues ahí está el porcentaje, uno por uno se revisaron. El porcentaje de los rubros, o sea, ¿qué es lo que hago? ¿Hacia dónde van? Todos hablan de atención. Vean que solamente el 40% hablan de prevención, ¿sí? Menos hablan del asunto de evaluación, además de qué se está haciendo, y menos de la mediación. O sea, el tema del acoso, primero en las instituciones de educación, tiene que pasar también por la mediación y establecer mecanismos de mediación antes de la denuncia, ¿sí? Porque hay cosas que tienen que ver con prevención, con atención directa, que muchas veces no tenemos que llegar a decir, a ver, vamos a meterlos a todos al muro y al tendedero de la denuncia, porque si no, ahí nos vamos a generar solamente mayor violencia y mayor confrontación. Entonces, la otra es el enfoque, es legalidad institucional. No se habla de derechos universitarios, no se habla tampoco del tema de derechos humanos. Todos hablan de una legalidad institucional, sin embargo, como vimos, no contemplan esa legalidad. Entonces, ¿qué tengo? Ya con esto terminamos, para nada más en general, la limitación de los protocolos. O sea, prevalece una resistencia de las autoridades universitarias hacia la implementación de los protocolos, no parten de los diagnósticos institucionales. O sea, los protocolos están hechos porque a Juana, Alicia y a Mireya se les ocurrió que por ahí, se les ocurrió, porque tampoco hay un diagnóstico. Entonces necesitamos tener un diagnóstico de cómo estamos para poder saber cómo vamos a actuar. Es así como que básico.
Luego, establecer como propósito atender la violencia de género, mientras que todo el marco legislativo regula la violencia contra las mujeres. Establecen procedimientos que violentan los derechos de las víctimas y presuntos responsables debido a que no parten de los derechos civiles y penales aplicables. O sea, pero además de la víctima y del victimario, ¿sí? Porque el asunto es que el victimario tiene derechos civiles, ¿sí? Entonces, esos derechos civiles no los estoy reconociendo. Yo le estoy pidiendo a un tercero que no tiene autoridad jurídica alguna que actúe sobre el presunto violentador y sobre el presunto acosador, pero no tiene el poder de hacerlo. O sea, ¿quién lo tiene? El Ministerio Público, no el jefe del departamento, no el director de división. Someten a las personas integrantes de la comunidad universitaria a las resoluciones de los órganos colegiados internos, violentando el principio pro persona. O sea, hay algo en los derechos humanos que se llama principio pro persona, y ese principio pro persona tiene que estar atendido directamente en las instancias correspondientes y no en un colectivo de aquí que vamos a juzgar, porque entonces llegamos a un asunto de linchamiento popular, que está por fuera completamente del respeto del principio pro persona sustentado en la dignidad del que considero victimario. Existe una ausencia de instancias especializadas y recursos para la implementación de los protocolos. A ver, nosotros tenemos una defensoría que siempre resulta acéfalo el procedimiento para poderlo lograr, y siempre resulta el defensor o defensora acorde a los intereses del rector o de la rectoría general de la universidad. Entonces, el asunto es que esa instancia no está especializada. Tan no está especializada que al último defensor tuvo que renunciar precisamente por un tema de acoso. Bueno, se carecen de mecanismos de justicia restaurativa, o sea, no todo es punitivo, hay que restaurar y generar el mecanismo adentro. No contemplan acciones de formación y capacitación para una cultura de derechos, de paz y de igualdad, donde tenemos en nuestras universidades quien habla del tema de derechos, de igualdad, de libertad, de no discriminación, de no violencia. ¿Cuándo hablamos de eso con los estudiantes? ¿Cuándo hablamos de eso entre nosotros? Hay una gran carencia. ¿Por qué? Porque no hay la instancia y no está el recurso para hacerlo. Entonces, no están incorporados además, eso es gravísimo, porque entonces nada de esto es cierto, a la legislación universitaria. Entonces, mientras que esté un protocolo por ahí volando y la legislación universitaria parada, yo no tengo manera de poder hacer efectivo los derechos de las mujeres en las universidades y los derechos humanos de las mujeres en las universidades. Algo grave, se desconoce la Ley Federal del Trabajo que rige las relaciones laborales en la institución de educación superior. Entonces, perdón, ya no quiero quitarles más su tiempo, pues muchísimas gracias.